Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Y bueno, ya estamos de vuelta de nuestra primera pausa musical y tengo el gusto de presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada es Daniel Saror. Daniel, aparte de ser una muy buena amiga, es abogada de la Universidad de Concepción, es máster en Derecho y Economía y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Es investigadora del CEDI de la Universidad de Chile y además directora de OCLA, que también nos va a contar un poco de qué se trata eso. Y vamos a partir con una pregunta, me voy a enganchar de algo que dijo Fernando. Fíjate que llevamos un montón ya varios años hablando de cómo ha surgido este boom del emprendimiento en Chile. Y Fernando hizo hace 10 años un programa donde Daniel le hizo clases. Oye, en todo este tiempo, nuestra regulación de datos y privacidad está al día. ¿Cómo estáis, Dani? Muy buenas tardes y bienvenida a Legal Lab. Hola Pablo, hola Fernando, estoy súper contenta de estar esta tarde con ustedes, me da un gusto tremendo verte Pablo, reencontrarme contigo Fernando. Bueno, tu pregunta es la pregunta que mucha gente se hace, Pablo. Llevamos, yo te diría, del orden de los 12 años discutiendo en el Congreso propuestas sobre actualización de nuestro marco regulatorio en relación al tratamiento de los datos personales. Ha sido un derrotero bastante frustrado, muchas propuestas que han fracasado, hemos estado dando una vuelta en círculo todos estos años respecto al tema. Hace 4 años se reunieron todas las iniciativas que existían al respecto y se comenzó, por decir de alguna manera, a escribir de nuevo este proyecto fuertemente inspirado en lo que estaba ocurriendo en la Unión Europea con el famoso GDPR, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y de ahí en adelante yo te diría que esto fue avanzando como con otra impronta. Y el nuevo gobierno ha declarado que es su objetivo que este proyecto de ley se termine de tramitar este año. Así es que yo diría que nunca hemos estado más cerca del fin de este proyecto porque ya avanzó un trámite y ya está en segundo trámite en la Cámara de Diputados. Partió en el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados. Oye, y en términos así muy generales, podríamos decir entonces que desde que le hiciste clase a Fernando más o menos, lo único que ha cambiado el sílabus ha sido como el derecho comparado más que la regulación local, ¿o no? Así es, Pablo, tal como tú lo dices, lo que ha ocurrido es justamente que los cambios se han producido, digamos, a otra esfera, a otro nivel, pero es muy contraintuitivo, porque a pesar de que no se han producido cambios en el marco o en el orden interno, esos cambios a nivel internacional sí han producido o han tenido sus impactos a nivel nacional. Me explico. Mucha gente, de hecho, en la academia se habla, cuando por ejemplo uno habla del GDPR, del efecto transfronterizo o extraeuropeo de ese texto. ¿Y eso en qué se traduce? En que muchas empresas cuyas matrices están en la Unión Europea, pero operan de forma global, lo que han hecho es llevar su estándar a los países donde operan. El año pasado, justamente, como por esta misma fecha, me tocaba conversar con unos estudiantes de ingeniería comercial, ¿no? Justamente también en temas bien parecidos a los que deberíamos abordar hoy y que tienen que ver en el fondo como la gestión de datos. Y ya hace un año atrás empresas grandes en Chile como Entel, como Farmacias Salcobrán, no me acuerdo, eran 4, anunciaban ese día, justo el día que me tocaba hacer la clase, justo aparecía ese día en el diario, que ellos hace mucho rato ya que estaban operando con estándares internacionales. Y daba en el fondo la coincidencia además que se trata de empresas fuertemente globalizadas, de manera que son las industrias más globalizadas las que hace rato han comenzado a operar de otra manera y de alguna manera han subido el promedio, digamos, de cumplimiento en estas materias. Hola Daniel, ¿cómo estás? Oye, es verdad, es lo que decía Pablo, hace 10 años yo te recordaba afuera de cámara, me tocó estar en una clase contigo sobre precisamente protección de datos y una de
de los temas que se abordaba es que nuestra legislación era una de las peores legislaciones del mundo en cuanto a protección de datos. Y por lo que veo, hemos avanzado poco. Sin embargo, el ecosistema de emprendimiento ha avanzado bastante. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, para llevarlo esto a las personas que no son abogados y que no están tan familiarizados con este mundo, cómo, por ejemplo, un emprendimiento en el área fintech, que gestiona datos todo el día, 24/7, le impacta una protección de datos más o menos mala? ¿Cómo un emprendimiento que surge desde Chile en esa área, qué significa para ello una ley de protección de datos? Mira, dos cosas. Un poquito de historia. Cuando en Chile, el año 99, se dicta la Ley de Protección de Datos Personales, Chile fue pionero en América Latina en la dictación de esta ley. O sea, no había nadie en Latinoamérica conversando de esto. El problema fue que nosotros en el año 99 hubo dos defectos, que aprobamos una ley que se copió de España, y esa ley en 2 meses dejó de existir en España porque se había actualizado por un marco jurídico nuevo, es decir, copiamos algo que estaba absolutamente de moda. Pero además de copiar algo que está súper pasado de moda, lo copiamos mal porque copiamos una ley sin prácticas de enforcement, sin prácticas en el fondo que permitieran perseguir el cumplimiento de esas reglas. Entonces, efectivamente se trató de una ley que partió muy mal, y que en el fondo no podía haber tenido otro destino. En el camino, muchos países de América Latina se nos adelantaron y aprobaron marcos regulatorios que les permitieron un desarrollo mucho más sustantivo de lo que era el tratamiento de los datos personales. Con respecto al tema del ecosistema del emprendimiento, ¿cómo conversa esto con el ecosistema del emprendimiento en Chile? La verdad es que sube las externalidades, sube los costos de transacción de cualquier emprendimiento que busque o que sea de base tecnológica y sobre todo de base de tratamiento de datos personales. En el caso de las fintech en particular, es menos quizás incierto, porque no obstante no hay reglas que regulen específicamente la operación fintech. En general, el mercado financiero es un mercado fuertemente regulado a nivel infralegal. ¿Qué quiero decir con esto? Que organismos como, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero tienen una serie de otras regulaciones que están en su sistema, se me olvidó cómo se llama, el estatuto de... Ay, se me fue Pablo Acevedo, ayúdame. De normas que tienen ellos sistematizadas, que son básicamente normas de seguridad y de transferencia de información, ¿ya? Ya me voy a acordar cómo se llama. De hecho, no te preocupes, sí, para nuestro la recopilación actualizada de normas de la Comisión para el Mercado Financiero, que antes era lo que manejaba la Superintendencia de Bancos, ¿ya? Entonces, ahí tú tienes un instrumento de naturaleza infralegal que entrega una serie de directrices en materia de tratamiento y seguridad de la información. De manera que no es que las fintech tampoco anden en descampado, porque en general la industria financiera tiene ciertos estándares que todos tienen que cumplir para jugar cualquiera de los roles en cualquier parte del ecosistema donde tú te encuentres. Ahora, efectivamente hay vacíos, que son los propios de innovadoras, ¿cierto?, que puede que no estén en estos márgenes. Y en ese sentido, por supuesto que una falta de ley de protección de datos personales afecta a la innovación y afecta a la generación de nuevos negocios, porque las leyes de protección de datos personales son leyes marco, ¿ya? Nosotros podemos tener una ley fintech, pero cuando uno ve, por ejemplo, el proyecto de ley fintech que está en el Congreso, uno se da cuenta que eso es uno puede decirlo, es una regulación especial en materia de innovación financiera, pero también es una regulación especial en materia de tratamiento de datos financieros, ¿ya? Entonces, tú desarrollas la especialidad a través de esa ley, pero te falta el marco general que siempre, y que es supletorio, y que lo entrega la ley de protección de datos personales. Por supuesto que afecta, y en ese sentido uno no puede desconocer que esto le ha significado a Chile perder capacidad competitiva frente a otros mercados de la región, como Colombia, que están hace rato experimentando con sandbox regulatorios, que están promoviendo innovaciones en fintech. Y yo diría que, ustedes saben mejor que yo, ¿cierto? Este se trata de un sector súper dinámico, donde en el fondo no hacen nada de retroceder. O sea, no es que uno se tenga que equivocar, basta que uno no haga nada para que pierda mucho espacio.
como conversábamos también ayer con unos colegas, está siempre, ¿cierto?, la ventaja del que llega por primera vez a hacer algo. Entonces, yo pienso que todas esas son oportunidades que Chile pierde en materia de economía digital, justamente por un déficit, perdón, en materia regulatoria. Interrúmpanme porque generalmente... Sí, pues, no te preocupes. no Está quiero tan ser... bueno está tan bueno que Fernando su pregunta la hizo con el micrófono muteado, así que para no interrumpirte, de hecho. De hecho, no, es que estoy con un ruido aquí en la oficina porque están justo arreglando el ascensor, entonces tengo que poner mute a cada rato y programa en vivo, no puedo hacer algo distinto, sino vamos a tener un ruido tremendo aquí en el programa. Pero llevándolo incluso a un tema aún más básico. Hoy en día, yo en cualquier plataforma digital, a veces me piden una serie de información, desde mi fecha de nacimiento hasta estado civil, un montón de información. Primero, qué es un dato personal? ¿Qué se entiende por un dato personal? Y cómo, ya sea en nuestra legislación o a nivel comparado, cómo se debe gestionar esa información. Porque hoy en día, en nuestro país, insisto, uno presta o entrega sus datos para algo en particular y de repente a los 10 minutos te están bombardeando desde distintas partes, es decir, que uno siempre tiene el miedo, y la gente común, me refiero, no los que son abogados, pero dice, claramente se están gestionando, se están vendiendo mis datos. ¿Cuál es la regulación que tenemos actualmente y qué se entiende un dato personal? Ya. Bueno, un dato personal, el concepto de dato personal es un concepto bien de estilo, es el mismo concepto, digamos, aquí y en la quebrada del Ají, y es cualquier información determinada que permita determinar, o sea, determinado o determinable, es decir, que a través de ese dato nosotros podamos llegar a saber con certeza de manera directa o indirecta que le pertenece o que se atribuye a tal persona, ¿ya? Ahí no hay ninguna discusión. Está clarísimo, todos los ordenamientos jurídicos consagran un concepto de esa misma característica. ¿Cómo se gestiona el tratamiento de los datos personales? Bueno, en general, cuando uno empieza a estudiar sobre protección de datos personales, uno dice, ya, pero yo no voy a hacer, mi negocio es, qué sé yo, una panadería. A mí no me aplica la ley de protección de datos personales. Y la verdad es que existe consenso en la doctrina que todo negocio, toda empresa, administra al menos 3 bases de datos. De manera que sobre esas 3 bases de datos le va a caer siempre todo el rigor de la ley, que es la base de datos de sus empleados, la base de datos de sus clientes y la base de datos de sus proveedores. O sea, siempre están esas 3 bases de datos. Entonces, esta idea de que no, a mí no me aplica porque yo no tengo nada, no. Teniendo esos 3 tipos de relaciones, hay una aplicación de la ley de protección de datos personales. Ahora, con respecto a las empresas que sí hacen gestión más intensiva de datos personales, por supuesto que ahí las obligaciones se incrementan. En la medida que más datos personales tratemos, mayores son nuestras obligaciones. Si los datos que tratamos además son sensibles, la naturaleza de las medidas de seguridad que deben recaer sobre esas bases también son mucho mayores. ¿Ya? Y luego existen muchas regulaciones alrededor del mundo que justamente atendido la cantidad de datos, la naturaleza de los datos, requieren otro tipo de cumplimiento de otro tipo de obligaciones, como por ejemplo la designación de oficiales de protección de datos, oficiales de seguridad de la información, la activación de una serie de protocolos justamente para ir chequeando la integridad, la calidad, la seguridad de la información. ¿Qué le pasa a la gente común? Bueno, como tú dices, hoy día estamos sumamente bombardeados de publicidad que aparentemente nos tiene tan perfilados que sabe justamente lo que estamos buscando. La mayoría de la gente no entiende bien cómo es que el computador o el teléfono les mostró justo eso, lo que estaban pensando que tenían que buscar, y bueno, eso ocurre por una serie de fenómenos que no necesariamente la gente tiene que saberlos, digamos, pero la mayoría de las veces eso ocurre por las huellas que nosotros dejamos a través de nuestra navegación en Internet, por ejemplo. Cada vez que visitamos un sitio web, estos sitios web instalan en nuestros ordenadores, ¿cierto?, unos archivos que se llaman, que son las famosas cookies, ¿cierto?, que van tomando información
acerca de nuestras prácticas de navegación. Cada vez que entramos a cotizar algo a Mercado Libre o buscamos algo en Google, eso le entrega información a este archivo, ¿cierto?, que se queda espiándonos y nos perfila y luego nos empieza a ofrecer información acerca de aquello que estábamos buscando. Probablemente, si tenemos alguna persona que va a hacer pago, que empieza a mirar ropita de guagua, va a empezar a aparecerle publicidad de pañales, de clínicas, de seguros de vida y cosas por el estilo. O sea, es el tipo de servicio que una persona que está en ese perfil se vuelve, ¿cierto?, interesante para ese tipo de proveedores de información. Bueno, te explico cómo cambiaron esas cosas de instrumentos musicales a coches de guagua, así que... Claro, ¿te fijas? Entonces pasa, esas son las que están más fuertemente como ligadas al perfilamiento para el sector privado. La recogida de datos en otras latitudes también tiene otras características. O sea, hay países donde la navegación no se ejerce, digamos, con esta amenaza del perfilamiento privado, sino que se hace también con fines de vigilancia estatal. Y ahí la cosa también es mucho más delicada, porque lo que se afecta en el fondo es la libertad de los ciudadanos. Bueno, en general, las personas hoy en día, como decía yo al principio, no entienden bien cómo se estructuran o cómo funcionan estos mecanismos de perfilamiento o vigilancia, pero la gente sí ha comenzado a intuir que hay ciertas prácticas que les incomodan, que son intrusivas, que son abusivas. Quizás lo más evidente, Fernando, dice relación, por ejemplo, en época de campaña. Yo creo que a ustedes y a las personas que nos están escuchando les ha pasado que les empiezan a llegar estos mensajes de texto de candidatos que dicen vota por mí o vota por este, y tú dices, pero ¿por qué se consiguieron mi teléfono? Me molesta recibir esta información. Entonces la gente percibe que hay un tratamiento indebido de su información personal, en ese caso de sus números de teléfono. ¿Y cómo lo hace la gente común, digamos, para ampararse o defenderse o parar este tratamiento abusivo? Bueno, nuestra ley de vida no tiene mecanismos para proveer una defensa eficaz, porque lo que tiene consagrado es un procedimiento judicial que resulta extremadamente gravoso, requiere un procedimiento civil, que es de los procedimientos más lentos que hoy día tiene la judicatura chilena. Además necesita patrocinio de abogado, para un tema además que es absolutamente inmediato. Ya tú quieres el cese de esta molestia, digamos, en el más breve plazo, ¿ya? Lo que quizás fue más revolucionario en este sentido fue el reconocimiento, la gran reforma constitucional del 2018, que agregó al catálogo de derechos que se protegen por la vía del recurso de protección el derecho a la protección de datos personales. Entonces hoy día, cuando una situación causa ese tipo de menoscabo, de perjuicio, ¿cierto?, de agravio, las personas pueden recurrir de protección ante las cortes de apelaciones, y en general las cortes han sido, no te voy a decir que sus fallos son de gran calidad o que han ido reflexionando en la línea correcta, no siempre es así, pero por lo menos ha demostrado ser un remedio jurídico, judicial, mucho más inmediato. Oye, Dani, se nos pasó volando el primer bloque, pero te voy a dejar planteada una pregunta para que partamos el segundo bloque de entrevista, que es, ¿cuáles serían para ti los tips más como útiles que debiera tener en vista un emprendedor que está armando su negocio? Y cuáles, o por el contrario, ahí tómalo como tú quieras, ¿cuáles crees tú o cuáles han visto ustedes como investigadores que son las principales brechas o los principales problemas o errores que cometen los emprendedores cuando se lanzan y no toman en vista la protección, un correcto tratamiento de datos y temas de privacidad? Así que bueno, quedó lista la pregunta, está anotando nuestra invitada para responder, pero nos vamos a nuestra segunda pausa, vamos y volvemos a nuestra pausa y no se vayan, eso. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.